materia de cálculo 1. En este tutorial desarrollaremos un segundo ejemplo con el análisis de funciones. Revisaremos 6 pasos, que son los que están detallados ahí. Determinaremos el dominio imagen, las asíntotas, los puntos de intersección, las simetrías y finalmente realizaremos la gráfica de este segundo ejemplo que analizaremos ahora. Entonces vamos con el paso número 1, que es la determinación del dominio de la función. Como se trata de una función racional, simplemente tomamos el denominador de la función, que es x cuadrado menos 16, y le igualamos a 0. Eso debido a que tenemos que evitar que el denominador se vuelva a 0. En este caso, se convierte en una ecuación cuadrática que presenta dos soluciones, y las soluciones las podemos hallar, en este caso, factorizando. Tenemos una diferencia de cuadrados, cuyo resultado de factorización nos genera dos paréntesis con la raíz cuadrada de ambos términos, en uno con signo negativo y en otro con signo positivo. Y por lo tanto, en este caso tenemos dos puntos de referencia. Agarramos cada factor, lo igualamos a 0 y despejamos x. En el primer caso queda menos 4 y en el segundo, queda 4 positivo y en el segundo queda 4 negativo. Teniendo en cuenta que estos valores hacen que el denominador se vuelva a 0, eso implica que estos valores no pertenecen al dominio. Entonces la pregunta inmediata es, ¿cuál es el dominio? El dominio está formado por todos los valores que van desde el menos infinito hasta el más infinito, sin tomar en cuenta estos dos valores. Entonces anotamos y decimos eso: el dominio es el intervalo comprendido entre menos infinito y más infinito, pero sin tomar en cuenta estos valores que hacen 0 el denominador, que en este caso son dos valores, menos 4 y más 4, tomando en cuenta el criterio de orden. Y hasta ahí hemos determinado el primer paso, que es el dominio. Vamos con el dominio de imagen. Para hallar el dominio de imagen, el primer paso consiste en despejar x de la función original. En este caso se terminó con x cuadrado, que está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar, y nos quedaría esta expresión. Y si multiplicamos de forma distributiva, tenemos esto. Y considerando que la variable en este caso es x, lo que hacemos es despejar. Por lo tanto, agrupamos todo lo que tiene x en un solo miembro, y lo que no tiene x en el otro miembro. El 16y, que era negativo, pasa a otro lado con positivo. Podemos factorizar por factor común, se repite x cuadrado, y por lo tanto factorizando nos quedaría y menos 1. Ese y menos 1 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto nos queda esta fracción. Y finalmente, para acabar de despejar x, aplicamos raíz cuadrada a ambos lados. Por lo tanto nos queda que x sería la raíz de 16y menos 9 sobre y menos 1. Y una vez que hemos despejado x, comparamos con los problemas que se presentan en las funciones. En este caso tenemos dos problemas, uno que es la raíz y otro que es el denominador. Vamos por la más compleja de las dos opciones, que sería la raíz,
cuando es una raíz, se toma todo lo que está dentro de raíz y se coloca mayor o igual a 0. Esto se convierte en una inecuación. Y para resolver esta inecuación, lo que tendríamos que hacer es primero agarrar cada término por separado, en este caso del numerador y del denominador, y igualarlos a 0 por separado y despejar el valor de y, que en el primer caso nos da 9/16 y en el segundo caso nos daría y igual a 1. Entonces esto nos genera un conjunto de solución. Habría que verificar qué valor es válido y para eso podemos tomar un valor cualquiera. Por ejemplo, x igual a 0 serviría para verificar si la solución sirve a la izquierda de 9/16, porque ahí se encuentra el 0. Entonces si reemplazamos en la inecuación para verificar si se cumple, si es verdadero o falso, entonces nos quedaría algo así: 16 por 0 y abajo queda 0 menos 1. Y si hacemos las simplificaciones correspondientes, nos queda que 9 es mayor o igual a 0, lo que es verdadero. Y por lo tanto, eso implica que el dominio va a ser el siguiente. El dominio imagen estaría formado por dos intervalos. El primer intervalo sería el que va desde el menos infinito hasta el 9/16, abierto el infinito y cerrado en 9/16. Ese sería el primer intervalo, y el segundo intervalo sería el que va a partir del 1 hacia el infinito. Pero como en este caso el 1 forma parte del denominador, en 1 va abierto. Por lo tanto, iría abierto en ambos extremos, en 1 y en el infinito positivo. Y con eso hemos determinado el dominio de imagen. Vamos con el tercer paso, que son las asíntotas. Y aquí vamos a analizar dos tipos de asíntotas: las asíntotas verticales, las asíntotas horizontales. Las asíntotas oblicuas las vamos a estudiar luego en el siguiente tema, que es límites. Recordando que las asíntotas verticales corresponden a todos los valores que no pertenecen al dominio. Como son verticales, su ecuación depende de x. Se calculan como todos los valores que no pertenecen al dominio. Para todos los x, en este caso, que no pertenecen al dominio. Entonces basta con verificar el dominio y determinar qué valores no pertenecen al dominio. En este caso, el dominio, tenemos dos valores que no pertenecen, que son el -4 y el +4. Por lo tanto, estos valores constituyen las asíntotas verticales, que en este ejercicio son dos: en x igual a -4 y en x igual a +4. Para las asíntotas vertical o horizontales se procede de forma similar, solamente que se analiza en el dominio de imagen y corresponden a valores de y. Entonces nos fijamos qué valores no pertenecen al dominio de imagen, y al verificar el dominio de imagen podemos apreciar que el 9/16 pertenece al dominio. Lógicamente el menos infinito y el más infinito se descartan como opciones, y además el 1, como es un denominador, justamente no pertenece al dominio de imagen, y por lo tanto tenemos un único punto que no pertenece al dominio de imagen y que por lo tanto se constituye en una asíntota horizontal. Vamos al punto 4, que serían las intersecciones de la función, que pueden ser básicamente dos: la intersección con el eje x
para lo cual hay que aplicar una condición que dice lo siguiente. Entonces, reemplazamos en lugar de y igual a 0 y determinamos las abscisas correspondientes. Para ello tomamos nuestra función original, la copiamos y en esa función original reemplazamos. En todo lugar donde haya y ponemos 0. Y luego determinamos el valor o los valores de x que correspondan. Entonces, reemplazando el 0, nos queda algo así. Lo que está dividiendo pasaría a multiplicar, pero multiplicado por 0 sigue siendo 0. Por lo tanto, nos quedaría x cuadrado menos 9 igual a 0. Y esta es una diferencia de cuadrados que se puede factorizar también. Y nos quedaría x menos 3 y x más 3. Tomamos cada factor por separado y lo igualamos a 0. Y determinaríamos en este caso dos valores. Si x menos 3 es igual a 0, resulta que x es igual a 3. Y si x más 3 es igual a 0, resulta x igual a menos 3. Entonces, en este caso hemos hallado dos soluciones, por lo tanto tenemos dos puntos de intersección. El primer punto de intersección estaría, por cuestión de orden, en menos 3 y 0. Y el segundo punto de intersección estaría en 3 y 0. Con eso terminamos esta parte de intersección con el eje X. Y ahora hacemos de forma similar para hallar la intersección con el eje Y. Lo que cambia es la condición. Entonces, anotamos, decimos intersección con el eje Y. Entonces colocamos x igual a 0. Y determinamos en este caso ya no las abscisas, sino más bien las ordenadas. Tomamos de nuevo la función original y en ella reemplazamos. En todo lugar donde haya x ponemos 0. Por lo tanto tenemos la siguiente expresión. Y será igual a 0 al cuadrado menos 9 sobre 0 al cuadrado menos 16. Los 0 al cuadrado se anulan, por lo tanto obtenemos un único punto que sería 9 sobre 16. Y esto nos genera un otro punto de intersección que se produce cuando x vale 0 y en y tenemos 9/16. Una vez que concluimos con las intersecciones, vamos al siguiente paso, que serían las simetrías. En el caso de las simetrías se presentan, es el paso 5, perdón, se presentan dos tipos de simetrías. Bueno, tres en realidad. La simetría con respecto al eje X, la simetría con respecto al eje Y y la simetría con respecto al origen. Empezamos haciendo la simetría con respecto al eje X y aplicamos la condición. Y dice la condición que para Y igual a menos Y se debe obtener la misma función para que exista simetría. Si no se obtiene la misma función, entonces no hay simetría con respecto al eje X. Entonces partimos de nuevo de la función original y reemplazamos la condición. En lugar de y tendríamos que colocar menos y luego tratar de simplificar para obtener la relación. Entonces en este caso queda así. Para eliminar el signo negativo de la y, lo que hacemos es multiplicar a toda la ecuación por menos 1. De esta manera cambia el signo de y queda positiva. Y ese menos afectaría al signo de la fracción,
que originalmente, como no tiene signo, se sobreentiende que es positivo. Si queremos hacer desaparecer el signo, tendríamos que modificar dos signos. Inicialmente el signo de la fracción, que sería el negativo que aparece delante, y podríamos modificar el signo del numerador, cambiando el 9 negativo en positivo y el x cuadrado que lo acompañaba de ser positivo en negativo. En tanto, el denominador se mantiene. Solamente afectamos a dos signos. Una vez que obtenemos esto, lo que tenemos que hacer es comparar con la función original y decir si es igual o si es diferente. En este caso son diferentes. Contienen las mismas variables, los mismos coeficientes, pero están con signos diferentes. Por lo tanto, al ser de signos diferentes, entonces decimos que como conclusión no existe simetría con el eje X. Y con eso acabamos este paso. Vamos al siguiente, que es verificar si hay simetría con respecto al eje Y. Para ello, tenemos que cambiar la condición y dice que en lugar de X hay que colocar menos X. Y se debería obtener la misma función para que exista simetría. Si no es la misma función, entonces simplemente no existe simetría. Entonces tomamos la función original y ahí vamos a reemplazar. Entonces reemplazamos. En todo lugar donde haya X, tenemos que colocar menos X. Por lo tanto, la expresión quedaría de esta manera. Y si reducimos, aplicando los criterios de álgebra, cualquier número elevado a un exponente par se vuelve positivo. Por lo tanto, menos X se convierte en X cuadrado, quedaría X cuadrado menos 9, y en el denominador quedaría X cuadrado menos 16. Y si esto lo comparamos con la ecuación original, ahora sí son exactamente iguales, por lo tanto tenemos que decir que existe simetría con el eje Y. Finalmente, para verificar si existe simetría con el origen, debería cumplirse la condición que dice que para que haya simetría con el origen, debe haber simetría con el eje X y con el eje. En este caso, debido a que no existe simetría con el eje X, pero sí simetría con respecto al eje Y, en resumidas decimos que no existe simetría con el origen. Con eso hemos terminado con el paso número 5 y vamos al paso número 6, que es la gráfica de la función. Y para graficar también hay que seguir una secuencia lógica que corresponde a lo siguiente. Primero graficamos los ejes coordenados. Una vez que tenemos trazados los ejes coordenados, empezamos a trabajar con la información que hemos determinado. Graficamos primero todas las asíntotas. Y hemos visto que tenemos en este caso 4 asíntotas. Dos asíntotas verticales, menos 4 y 4, y una asíntota horizontal en y igual a 1. Teniendo en cuenta que las asíntotas son líneas imaginarias, las representamos con líneas de tipo segmentada. En este caso está pasando una por menos 4 y la otra por más 4. Y finalmente tenemos una asíntota que es horizontal, que se encuentra a 1 metro de altura. Graficamos la asíntota horizontal que se encuentra en y igual a 1. El siguiente paso es graficar los puntos de intersección. Intersección con el eje X tenemos dos puntos, menos 3, 0, 3, 0. Y en Y tenemos un solo punto que es 9 16avos. Menos 3 más 3 y 9 16avos. Graficamos la intersección con el eje X que ocurre en menos 3. Por lo tanto está antes de la asíntota que es menos 4. Y en más 3 que también está antes de la asíntota. El otro punto de intersección es en 0 y 9 16avos que es positivo. Si calculamos cuánto es 9 16avos con la finalidad de hacer una gráfica,
resulta que es 0,56, prácticamente a mitad de 1, 0,5. Pero es positivo. Y lo último, para graficar, nos dice que en el tema de simetrías no existe simetría con respecto al eje X, pero sí existe simetría con respecto al eje Y. Bien, entonces para completar la información, sabemos que hay simetría con respecto al eje Y, pero no simetría con respecto al eje X. Para graficar podemos seguir un procedimiento que consiste en darle valores, solamente que estos valores que vamos a dar a esta función no son valores comunes, sino valores bajo una lógica que es determinar alguna característica de la función. Para asignar valores, entonces le damos valores no comunes, en este caso en función del dominio. El primer valor sería menos 100, que representaría el infinito. Luego caminamos hacia la derecha y nos topamos con la primera asíntota que está en menos 4 y le asignamos un valor anterior a menos 4, que sería muy cercano además, que sería el menos 4,001. Y de partida cruzamos la asíntota y le damos el otro valor pegado a la asíntota, que en este caso tendría un valor de menos 3,99. Seguimos caminando, nos topamos con el eje Y, donde X vale 0. Entonces asignamos el valor de 0. Y finalmente hacemos lo mismo con el siguiente punto, que representaría la asíntota. Y tenemos que darle un valor antes, que sería el 3,99. Y un valor después, que sería el 4,001. Ahora hacemos uso de la calculadora. Una opción sería la opción tablas o finalmente la opción. Entonces para dar valores podemos utilizar la tecla AND, que es para asignar diferentes valores, introduciendo una única ecuación. Entonces en este caso hacemos uso de esa opción utilizando la tecla AND en función de la ecuación original, que es AND al cuadrado menos 9 sobre AND al cuadrado menos 16. Introducimos la ecuación en la calculadora y ahora comenzamos a hallar los valores. Estamos con menos 100. Al introducir en esta ecuación obtenemos un valor que es 4,001, o perdón, 1,001. Le damos el valor de 4,001 negativo, reemplazamos en la función y tenemos un valor de 875,891. Cruzamos la asíntota y le damos el valor de menos 3,99. Y al reemplazar obtenemos un resultado de 800,109. Finalmente con 0 reemplazamos y nos da 9/16. Asignamos el siguiente valor, que corresponde a 3,99. Tenemos un valor de 874. Y tenemos un valor de 875. El último punto correspondía al infinito, que vale 100. Y reemplazando, un valor de 1,001. Teóricamente, con estas indicaciones ya deberíamos poder graficar la función. Son básicamente referencias, no como puntos, por los valores exagerados que tienen, ya sea que sean muy grandes o muy pequeños. Graficamos estas referencias. Dice que cuando X vale menos 100, o sea, sería la parte más izquierda de la gráfica, el resultado prácticamente es 1. Pero es 1 positivo, lo cual nos indica que la gráfica empieza encima de la asíntota 4, pero un poquito más antes. El valor que obtenemos reemplazando el valor antes de la asíntota se lo grafica en ese mismo lugar, y ahora eso es lo que tenemos que graficar. Y nos dice que cuando X vale menos 4,001, el valor de Y nos da primero positivo y segundo un valor muy grande. Si es positivo y grande, entonces se grafica hacia arriba y lo más alejado posible. Y con eso ya tenemos dos referencias para graficar esa primera parte de la función. Para la segunda parte de la función, tomamos el valor de menos 3,99 que está a la izquierda de la asíntota y nos da un valor negativo de 800. Negativo, entonces implica que no está arriba, sino más bien está abajo. Y el valor, que es muy grande, eso indica que tenemos que graficarlo lo más abajo posible. Seguimos con las referencias y tendríamos que analizar cuando X vale 0.
Prácticamente está ordenado todo eso y se repetirán el punto que hemos determinado como punto de intersección, que casualmente justamente queda sobre el eje Y. Seguimos recorriendo nuestro eje X y nos topamos ahora con la asíntota que es Y igual a 4. La referencia nos está indicando que cuando estamos a la izquierda de la asíntota, que es 3.99, el resultado nos da un valor negativo, lo cual implica decir que empieza abajo, porque salió negativo, entonces lo graficamos. Cuando estamos a la derecha de la asíntota, entonces vemos que en 4,001 el resultado es positivo. El hecho de que haya salido positivo, entonces indica que está hacia arriba, y como es un valor muy grande, indica que está lo más alejado posible, hacia arriba. Finalmente tenemos el más infinito, que significa que estamos lo más alejados a la derecha, por eso es el más infinito, y en este caso en 100 nos da un valor de 1.001, que es prácticamente 1, pero como es positivo implica que está por encima de este eje, y por eso lo tenemos marcado ahí. Por último, simplemente unimos los puntos de referencia. En el primer caso tendríamos lo siguiente: partimos de la primera referencia, encurvamos y llegamos a la segunda referencia. Esta sería la gráfica en esa primera parte, entre menos infinito y menos 4. Y finalmente, bueno, no finalmente, sino continuamos con nuestra gráfica. Para el tramo central, empezamos abajo, a la izquierda de la asíntota, y ya está. Entonces ahora graficamos. Empezamos en punto más bajo, llegamos a la intersección y graficamos de la misma forma para el otro lado. Graficamos la segunda parte, que iría desde el punto de intersección, que es 0, hasta la primera asíntota positiva, que se encontraría a la izquierda. Finalmente, el último tramo consiste en unir esas dos referencias, y aquí incluso puede venir a lo siguiente. Y con eso habríamos terminado la gráfica de esta función, donde además podemos hacer una verificación del dominio y el dominio imagen. En el caso del dominio, que es el espacio en X, podemos ver claramente que existe gráfica en todo el eje X, exceptuando en dos lugares, que sería menos 4 y 4, que vienen siendo las asíntotas. Por eso el dominio era todos los reales menos 4 y más 4. En el caso del dominio imagen, que es el espacio comprendido en Y, podemos decir lo siguiente: existe gráfica en la parte superior y gráfica en la parte inferior, pero no de forma unida, hay un quiebre. La parte superior de la gráfica empieza en 1 y llega hasta el más infinito, mientras que de la parte inferior empieza en menos infinito. Recordarles que para tener más videos sobre estos temas deben suscribirse a este canal y hacer seguimiento a los videos que vayamos subiendo. Muchas gracias, hasta luego.